Yoichi Isagi es el ejemplo que necesitas para tu vida. No es el más fuerte, ni el más rápido, ni el más habilidoso, ni el más inteligente, pero les ganó a todos ellos. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Blue Lock es una de las últimas series que me vi y que me fascinó, porque no solo es de uno de los deportes que más me gustan, que es el fútbol, sino que es jodidamente psicológica. Nos muestra una perspectiva muy diferente del fútbol que conocemos e incluso nos hace ver la vida muy diferente. Y sobre todo si hablamos de un personaje muy particular, Yoichi Isagi. Isagi es el protagonista de la serie, un aspirante a futbolista que va evolucionando poco a poco, aprendiendo los 5 puntos de la fórmula del gol, hasta llegar a convertirse en... No nos adelantemos. Empecemos por el principio. Isagi es un joven delantero de preparatoria. Está en la final de un torneo que, en el caso de ganar, llevaría a su equipo a las nacionales. Y justamente, obvio, porque es el protagonista, en la última jugada de ese partido él está atacando directo al arco después de una jugadota individual, y estando prácticamente solo contra el arquero, un compañero le pide que le haga el pase, y por querer asegurar el gol se la pasa y el ahuevado le pega en el palo. Pues para qué te traje, gonorrea. Y en esa misma jugada el equipo contrario forma una contra y les hacen el 2-0. Y es justamente el jugador que les hace ese último gol, Kira, es quien recibe los elogios y los aplausos de todo el mundo. Creo que hasta fue convocado a una sub-18 de Japón, si no estoy mal. Todo lo que Isagi quería. Y esto lo deprime de una manera. El dolor de perder, la impotencia, el haber hecho ese pase. Ese sentimiento es la base de toda la serie. Isagi es uno de los 300 jóvenes seleccionados para participar en un proyecto que se llama Blue Lock, un concurso que busca forjar al mejor delantero del mundo. Un delantero que sea capaz de regalarle el primer mundial a Japón. Ojo con Japón en el mundial. En este proyecto se encuentran incluso diferentes promesas del fútbol japonés. Incluso también ve a Kira, el que les hizo el gol unos días antes en el partido. Y ese día es donde empieza lo bueno, las pruebas de Blue Lock. Porque no son las pruebas clásicas de tomen un balón, jueguen un partido y vamos a mirar cómo juegan. No, son pruebas totalmente diferentes. Y esa primera prueba es fundamental, porque es la que pone sobre la mesa el principio de Blue Lock. Acá solo importo yo. Pues no yo necesariamente, sino cada uno. Acá se desarma todo el concepto del fútbol el fútbol es un deporte de equipo, el equipo es el que gana. Y nos dice, aquí queremos solo al mejor. Si usted quiere cumplir su sueño, demuestre que puede romper el sueño de los demás. En esa primera prueba les dan un balón y ponen a correr un tiempo determinado. La última persona que tenga el balón cuando se acaba el tiempo es eliminada. Así de primerazo. Y es bastante curioso, poético, ya que es el mismo Isagi, cegado por el monstruo que tiene dentro, un concepto en el que quiero profundizar más adelante, quien elimina al mismo Kira, a la misma promesa del fútbol ya convocado a la sub-18, la que lo había eliminado días antes. Pero sí, debió sentirse un fresquito. Isagi dice que no sabe por qué lo hizo, pero sí sabes por qué lo hiciste, piroita rencoroso. Hablando en serio, acá vemos un concepto muy interesante que amo de esta serie, y es el concepto del monstruo. El momento en el que el ego se apodera de nosotros, de nuestro cuerpo, y actuamos acorde a lo que nuestro ego quiere. Recordando que en la serie el ego es algo positivo para el delantero. Es hambre de ganar, de ser el mejor, de jugar, de romper los límites. Un concepto que me gusta mucho más como se trata en Bachira, pero de él hablaremos en otro video. Mientras tanto, ya eliminados los que debían ser eliminados, forman equipos suficientes para un mini torneo de 11 contra 11, de acuerdo con el puntaje de cada uno, que tenían por su trayectoria previa a Blue Lock. Y pues... Isagi es el penúltimo. Pues mejor que este calvo. Y su primer partido es... una vergüenza, una vergüenza. Porque recordemos que aquí todos son delanteros. Y todos actuaron como tal. Egoístas, individualistas, cada uno queriendo marcar su propio gol. Lo que hizo que la fuerza sobrehumana y el tiro directo de Barrow, el mejor jugador del equipo contrario, los hiciera mierda. Aquí el único gol que hace el equipo Z, el equipo de Isagi, es de Kunigami, justamente de un pase de Isagi. Y este pase es el más significativo de este partido, porque fue un pase de puro reflejo, como si el cuerpo le ordenara a Isagi hacer ese pase
porque ahí había un gol o algo así. Ya más adelante vamos a entender por qué algo así, téngalo presente. Y aparte también, este partido es muy importante porque nos aterriza un poco en la idea de la serie. Se nos muestra también de que sí, obvio, lo principal es el ego, el individualismo de un delantero, pero no deja de ser fútbol. Para bien o para mal se necesitan a las otras personas, a un equipo. Sin eso no funciona. Y bueno, lo obvio que es también importante, Barrow, que Barrow los destrozó con su arma. Primero, las armas, los talentos físicos y técnicos. Esta es la base de cualquier jugador. Para que puedas competir, primero debes descubrir qué te hace especial. Es tu habilidad única e irrepetible. En el caso de Barrow era su imponente físico y su tiro de larga distancia. Aquí se nos da una introducción de por qué un arma es muy importante para poder anotar. Así como también entendimos del arma de Kunigami, que también era el tiro de larga distancia, que literal fue el único gol que pudieron hacer, el de la honrilla. El siguiente partido contra el equipo Y es el partido clave, porque es en el que por fin Izagi, después de un partido bastante reñido, por fin descubre cuál es su arma. Izagi pudo contrarrestar a Nico, el mejor jugador del equipo contrario, el jugador base. Pudo superar su inteligencia y su visión, siendo el arma de Izagi la conciencia espacial. Izagi es capaz de analizar cada jugador, cada movimiento, cada pase, cada habilidad especial de cada jugador y así deducir cualquier posible jugada. Y no solo las jugadas, los goles. De esta manera fue que consigue en la última jugada del partido, literal, la serie está llena de últimas jugadas, salvar el gol, utilizar a sus compañeros para hacer una contra chimba y que sea él el que meta ese último gol para ganar el partido. Victoria que deja sin oportunidad al equipo Y. O sea, eliminados. Al final del partido, Izagi camina en medio de perdedores, viéndolos tirados en el piso, llorar porque literalmente su sueño tan rápido se acabó. Y no solo que se acabó, que fue él quien les robó ese sueño. Y eso le encanta. En el último partido de esa fase contra el equipo B es donde conocemos a uno de los personajes más importantes de la serie y para Izagi también, Ishiro Nagi. Pero él ya tendrá su video. En este partido se nos presenta un concepto bastante importante y el segundo punto de la fórmula del gol, justamente la fórmula. 2. La ecuación o la fórmula. Ego explica que un verdadero delantero no puede depender de una inspiración divina. Tiene que crear fórmulas matemáticas combinando sus armas con las condiciones del juego para que un gol pueda ser 100% reproducible. En este punto Izagi es bastante consciente, bastante inteligente en el campo de juego. Puede verlo casi todo y usa muy bien todo eso a la hora de aportar a su equipo, pero a la hora de hacer goles ve que sigue siendo un poquito lento al momento de recibir, de acomodarse y tin. Y eso le hace perder oportunidades de su propio gol. Y después de un partido bastante reñido, de una roja emotiva y de hacerse matar para que no les hicieran ese último gol porque ese equipo estaba jodido, es Izagi quien de nuevo lidera una contra para su equipo, usando las habilidades de sus compañeros para que el balón termine en los pies de Bachira, buscando que Bachira entienda ese pase que él vio desde un inicio, donde Izagi huele a gol. Pero es justamente cuando siente a su espalda al mejor jugador del otro equipo, Nagi. Sabe muy bien que al recibir ese pase y bajarlo va a perder porque es muy lento recepcionando un balón. Mejor dicho, si controla no tiene oportunidad, y menos como un animal como Nagi presionándolo. Empieza a llegar el pánico, el miedo, las dudas, y es cuando aparece su monstruo, su ego, su deseo de ganar. Y no de ganar de cualquier forma, de ganar con su gol. Así que descubre cuál va a ser la fórmula que lo va a hacer un delantero imparable. Su tiro directo. Y es en este punto en el que Izagi comprende a qué se refería Ego con la fórmula. Teniendo Izagi una conciencia espacial muy desarrollada, se estaba acostumbrando a depender de sus compañeros para que ellos anotaran, a aportar al equipo con pases y tin. Perfecto, pero él es delantero y él quiere hacer goles. Necesitaba algo que pudiera explotar él, y ese fue su tiro directo. Es en ese gol el despertar de Yoichi Izagi. En la siguiente fase de Blue Lock se separan los equipos y se forma un 3 vs 3, siendo Izagi, Bachira y Nagi quienes formarían el equipo del prota. Y por pura ambición, enfrentando al equipo más fuerte hasta ese momento, el de Tokimitsu, Aryu y Rin Itoshi, el prodigio.
que se culean durísimo al equipo de Izagi, obvio. Eso es bastante frustrante para él, porque el equipo que ganara podía robarle un jugador al equipo perdedor para avanzar a la fase de 4 vs 4. Y el equipo que perdiera, pues como quedaban 2, se devolvía a la fase de 2 vs 2, enfrentándose a otros equipos perdedores. Y así hacia arriba y hacia abajo, ya si quedaba uno, pues no iba a ser 1 vs 1, ya quedaba eliminado. Esto asustaba a Izagi porque él sabía que si perdían en 2 vs 2, iban a escoger a Nagi porque era mucho más talentoso que él. Y este es el punto en el que empieza la importancia de Nagi, porque lo hace despertar del pánico que tiene de quedar eliminado. Lo hace creer en él, porque justamente por eso lo eligió. Y en este 2 vs 2 se enfrentan a un viejo conocido, a Barou, que estaba con otro. Le ganan, no está tampoco tan importante. Y obvio, como ganan, terminan escogiendo a Barou para subir. Y es aquí donde este Barou les genera pequeño problema. Ya volviendo a la fase de 3 vs 3, se enfrentan a un equipo bastante familiar para Izagi: a Kunigami, a Chigiri y a Reo, el ex mejor amigo de Nagi. En este partido, el ego es justamente ahora el enemigo del equipo de Izagi, porque es Barou, siendo el delantero más potente, más fuerte, es demasiado egocéntrico en el momento del partido y no juega para nadie, quiere que todos jueguen para él, quiere ser el protagonista de la cancha, y eso hace que se hace estar metiendo doblada, porque ningún plan de Izagi tiene efecto con ese individualismo de Barou. Y eso empieza a joder bastante tanto a Izagi como a Nagi. La solución, Izagi dice: ¿Sabe qué? Váyase pa' su puta mierda, no lo voy a tener pendiente en ninguna jugada. O no espere, más bien voy a usarlo. Izagi aprovecha de manera perfecta su arma, su conciencia espacial, su inteligencia para poder crear jugadas de gol sin Barou, o usándolo justamente. Su inteligencia no solo para hacer goles sin Barou, sino para, ojo con esta palabra, devorarlo. Dame el balón. Las ganas de ganar de Izagi, el ego era tan grande que supera al de Barou, teniendo esa convicción de ningunearlo, de si no me sirve para ganar, no lo necesito, no estorbe. Eso es tener bastantes huevos, porque consideremos que Barou era bastante potente físicamente, era muy bueno para jugar, pero Izagi termina achicando el ego de este jugador de una manera como nunca nadie antes lo había hecho. Y es aquí donde entendemos el tercer punto de la fórmula del gol: el ego. 3. El egoísmo. Devorar. La evolución psicológica. Para que tu fórmula funcione, el mundo tiene que girar a tu alrededor. Si las piezas de tu fórmula no están funcionando porque un rival o un aliado te está estorbando, tienes que devorarlo. No se trata de jugar solo, de no pasar el balón, de ser individualista, sino de manipular tu entorno, usar a los demás, destruyéndolo o usándolo de carnada, todo con tal de que tu fórmula se ejecute bien. Esto fue justamente lo que Izagi hizo con Barou, y le sale perfecto al doble, porque tras de que remontan el partido, esa presión también lleva un punto a Barou de que explota y despierta su propio monstruo interior. Se hace severa individual para meter el último gol, ayudando a su equipo a pasar a la siguiente ronda y entendiendo ese concepto de devorar. Y bueno, ya que ganaron, pueden robarle un jugador a ese equipo que perdió, y en este punto escogen a Chigiri, quien se les une para enfrentar ese último partido de 4 vs 4 contra los ya conocidos Rin, Tokimitsu, Aryo y Bachira. En este partido pues, es contra el prodigio. Rin domina completamente. Es el mejor, el prodigio, se nota. Izagi se puede dar cuenta de que Rin también tiene esa conciencia espacial desarrollada. Puede ver lo mismo que él, incluso de una manera mucho más rápida. Y es ahí donde Izagi comprende que él es el único que puede vencerlo. Porque aparte Rin también es mejor físicamente, en habilidades, puede parecer invencible. Es ahí donde este partido se vuelve un partido de mentes. El que pueda ver las jugadas antes que el otro, el que pueda desarrollar la mejor estrategia, el que pueda usar a sus compañeros de mejor forma. Rin contra Izagi. Este partido es una locura completa. Cada uno de cada equipo muestra sus mejores habilidades, sus armas, sus fórmulas, y va metiendo ahí gol tras gol, tras gol, tras gol, tras gol. Y hay una escena muy particular en donde conocemos el cuarto punto de la fórmula del gol: el flow. Cuarto, el flow o flujo, el trance de concentración. El concepto del flow se explica y se demuestra más a fondo en la segunda temporada, pero vemos un ejemplo muy bueno en este partido. Es el estado mental donde tus habilidades desafían perfectamente el obstáculo que tienes enfrente. Si el reto es muy fácil,
te aburres. Si el reto es imposible, te frustras. El flow ocurre cuando enfrentas una dificultad inmensa, pero crees firmemente que puedes superarla. Es el punto en que dejas de pensar tanto y tu cuerpo y tu mente se vuelven uno solo. Es Rin esa dificultad que Izagi sabe que debe y puede superar. En un ataque completo del equipo de Izagi, vemos como Izagi y Rin pueden ver las mismas jugadas. Este último incluso de una manera más rápida. Izagi siente como Rin está 2 pasos adelante de todos, incluso de él. Pero aquí el punto es que Izagi no solo ha mejorado en inteligencia ni conciencia espacial, también en su habilidad, buscando ser impredecible en esa jugada y usando todo lo que ha aprendido hasta ese momento. Su inteligencia, su conciencia espacial, su arma, su fórmula. Y al recibir el balón hace un tiro directo de taco. ¡Un tiro directo de tacón! Para hacer el gol del empate. 4-4. Partidazo. Y esos 5 goles, el que haga el gol gana, el que no, pa' su puta mierda. Y en este capítulo se sentía una gonorrea la emoción. Y eso que es un anime, pero cada uno dando su máximo para ganar. Bachira no quedándose atrás, Izagi leyendo todo y adelantándose a cualquier jugada, lo que nos lleva a la última jugada del partido. Como raro, donde Bachira todo endemoniado se lleva a todos y le pega al arco, siendo Izagi quien salva ese gol casi en la línea. Pero ese rebote, ese maldito rebote, de pura suerte le cae a los pies de Rin Itoshi. Y desde ese lugar nunca falla. En efecto, nunca falla. El equipo de Izagi perdió. Él se jugó un partidazo, evolucionó, usó todas las armas que tenía y no fue suficiente. Fue superado por el prodigio, por Rin Itochi. Pero acá hay un pequeño detalle. Siendo Rin el mejor de ese equipo, él es el que elige quién va a ser el quinto de ese equipo. Y Rin quiso escoger al único jugador que sintió que lo superó en ese partido, así fuera por un pequeño momento. Escoge a Yoichi Izagi. Koe, Izagi Yoichi. Eso sí, lo escogió solo para que viera presencialmente cuando él se convierta en el mejor. Eso es puro ego o pura aura. No sé, el caso acá es que Izagi se salvó. Y lo importante, cuando Izagi le pregunta a Rin, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó para ganarte? Lo hice todo bien, pero ni así. ¿Qué fue lo que pasó? Y Rin le contesta, la suerte. El último punto de la fórmula del gol. 5. La suerte. El activador del milagro. Ego aclara que la suerte no es azar, ojo. La suerte en el fútbol es una diosa fortuna, que solo le sonríe a quienes se mueven activamente esperándola. Me explico, en una jugada bien rara, bien caótica, como por ejemplo la última de ese partido, en un rebote el balón va a caer donde caiga. El jugador que se quedó ahí parado esperando a ver dónde cae, perdió el año. En cambio, el delantero que corrió al lugar donde de pronto podía caer, donde intuyó que se esforzó por llegar a ese lugar por si cae, le está haciendo una invitación a la suerte. Y es ahí donde la diosa fortuna le puede sonreír, y si le cae el balón, mándela a guardar. La suerte no es un premio del azar, es un premio para el que constantemente la está buscando. Y así cuando aleatoriamente le llega, ya está preparado para recibirla y no lo coge de sorpresa. Fue por eso de que a pesar de que Izagi evolucionó y que Izagi lo dio todo, podía verlo todo, de que pudo parar el tiro de Bachira, ese rebote le cae a Rin porque lo estuvo buscando constantemente. Desde ese día Izagi se tatúa en la jeta, tengo que jugar anticipando la suerte. Ya con el equipo de 5 confirmado, se puede decir que ese equipo ha superado esa primera gran etapa de Blue Lock, ¿cierto? No, en este punto Ego les permite jugar un partido contra los 5 mejores del mundo. Leo Luna, Adam Blake, Pablo Cavazo, Dada Silva y Kylian Mbappé, Julian Locke. Mbappé. Esta es severa referencia en la serie. Y este partido nos muestra que cada jugada, cada acción, cada aprendizaje, cada lágrima, cada jugador o amigo que dejaron en el camino no sirvió pa' un cola porque se la metieron doblada. Y Ego los puso a jugar este partido justamente con esa intención, darles un choque de realidad de que hasta ahora han superado a mucha gente, pero no a los que tienen que superar. Es una cachetada de realidad y todavía les queda un camino bien largo por recorrer si quieren llegar a ser
el mejor delantero del mundo. Isagi nos mostró a lo largo de la serie que lo que nos lleva a la victoria no es tener talento, no es ser el más fuerte, no es ser el más rápido, no es ser el más inteligente, no es ser perfecto, es la evolución constante, aprender, usar lo que tenemos para nuestro beneficio, es el saber colaborar, es el saber jugar solo, el saber usar a los demás, es desarrollar nuestras propias habilidades y sobre todo, el ego. El hambre de ganar, el hambre de hacer el gol. Esa hambre, ese monstruo es el que hace que rompamos nuestros límites y termina siendo nuestro mejor aliado. Y al final, entender que ese mismo ego no nos va a dejar descansar. No hay final, siempre hay más por conseguir, más por superar. Ese ego siempre va a querer más metas por alcanzar, más sueños por destruir. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, espero que lo demuestre con un like y se suscriba si no lo ha hecho. Eso apoya bastantísimo al canal. Coménteme si ya se vio Blue Lock, qué le pareció, qué le pareció Isagi, aprendió algo de esto, no le gustó. Ahí lo leo. Quiero aprovechar y saludar a Matías Shafrostop, a Enigma1666 y a Alepsalis, que comentaron el video anterior. Gracias por el apoyo. Y a todos los que comentan, los que dan me gusta, muchísimas gracias de verdad por ver mi contenido. Eso me apoya muchísimo, me motiva bastante y me da ese hambre de más. No, la verdad, muchas gracias por el apoyo, son increíbles. Les recuerdo también, tengo Instagram, ahí estoy más pendiente de cualquier otra cosa por si me quieren seguir. Y sin nada más que decir, nos vemos la otra semana. Adiós.